hombre de 50 años con un brazo paralizado estaba de pie frente a un enorme árbol caído, bajo el cual una osa moría mientras su cría rugía con desesperación. Había venido a este bosque para terminar con todo, pero en lugar de eso, pasó 6 horas salvando una vida ajena. Cuando regresó a casa, su esposa le dijo que tenía un amante, y un mes después, descubrió una verdad que dio un vuelco a todo lo que creía saber sobre los últimos 2 años. Pero vayamos por partes. Gerardo abrió los ojos a las 6 de la mañana. El techo de la recámara le era familiar hasta el dolor. Cada grieta, cada mancha. Llevaba 2 años mirando ese techo cuando no podía dormir. Y casi nunca podía. Giró la cabeza hacia la derecha. Sofía dormía, de espaldas a él, vuelta hacia la pared. Siempre de espaldas. Antes, ella se acurrucaba contra él mientras dormían. Ponía una mano en su pecho y respiraba en su cuello. Ahora, entre ellos había un abismo de 50 centímetros. 50 centímetros de sábanas frías. Su brazo izquierdo yacía a lo largo de su cuerpo, sin vida, ajeno. Gerardo intentó mover los dedos. Nada. Como siempre, 2 años atrás. Un derrame cerebral le había arrebatado la mitad de su cuerpo. Los médicos dijeron que tuvo suerte, que podría haber quedado completamente paralizado. Gerardo no se sentía afortunado. Se sentó en el borde de la cama, en silencio para no despertar a su esposa. Aunque, quizá, ella no dormía. Simplemente estaba acostada, de espaldas, esperando que él saliera de la habitación. Era más cómodo así. No había necesidad de fingir. Vestirse con una sola mano era todo un arte. Se ponía los pantalones sentado, subiendo la tela centímetro a centímetro. Se echaba la camisa sobre los hombros y abrochaba los botones lentamente con la mano derecha. Cada botón era una pequeña victoria o una derrota. Dependía de cómo se mirara. En la cocina, tomó una hoja de papel y escribió con letra temblorosa. Salí a caminar. No me esperes para el almuerzo. Dejó la nota sobre la mesa, sujetándola con un salero. Una despedida. Aunque Sofía no lo sabía, Gerardo metió la mano en el bolsillo de su chamarra. El frasco de pastillas llevaba ahí 3 meses. Las había ido juntando poco a poco, de unas cuantas en unas cuantas, para que no se dieran cuenta. Somníferos potentes. Los mismos que el doctor le recetó después del derrame. Solo si de plano no puede dormir. Le había dicho. Gerardo no podía. Pero no usaba las pastillas para lo que eran. Las acumulaba. Hoy las usaría. Tomó su bastón. Salió de la casa y se giró en el umbral. Las ventanas de la recámara estaban oscuras. Sofía dormía o fingía dormir. En la pared del pasillo colgaban fotografías. Él y Sofía en su boda. 28 años atrás. Los niños pequeños en la casa de campo. Él mismo, sano, en una fiesta de la empresa, recibiendo un premio. Sonriendo. Gerardo no recordaba la última vez que había sonreído de verdad. Cerró la puerta y caminó hacia el bosque. La mañana de octubre era fría. El cielo, gris y bajo. El viento arrastraba hojas amarillas por el asfalto. Gerardo se subió el cuello de la chamarra y caminó despacio, apoyándose en el bastón. Cada paso le provocaba un dolor en la cadera. El bastón golpeaba el pavimento. Toc toc, toc toc. El ritmo de un cojo. Antes corría por las mañanas. 5 kilómetros en media hora. Ahora, 100 metros en 10 minutos. Todo un logro. El bosque comenzaba al final del pueblo, a unos 500 metros de su casa. Los vecinos que se encontraban lo saludaban con un gesto de cabeza y desviaban la mirada. Nadie se detenía a hablar. La gente se siente incómoda con los discapacitados. Les recuerdan la fragilidad de la vida. Los árboles estaban casi desnudos. Solo los oyameles conservaban sus hojas oscuras. Bajo sus pies, una alfombra de hojarasca crujía. Olía a humedad, a descomposición, a hongos. El sendero que se adentraba en el bosque le era familiar. Solía venir aquí antes del derrame. A cazar en otoño, conocía cada árbol, cada curva. Ahora, este era su último camino. Media hora después, llegó a un pequeño claro. Se sentó en una piedra plana, fría y húmeda por la niebla de la mañana. Sacó el frasco de pastillas del bolsillo. Le temblaban las manos. Por la emoción o por la debilidad. No lo sabía. Miró las cápsulas blancas en la palma de su mano. 20. El doctor había dicho que 4 era la dosis máxima. 20 serían suficientes. Definitivamente suficientes. Gerardo pensó en su esposa. Sofía estaba cansada. Lo veía en sus ojos.
en cómo evitaba su contacto, en cómo se estremecía cuando él le pedía ayuda para abrocharse la camisa. Llevaba 2 años arrastrando esa carga. Él era una carga, un estorbo, una piedra en su cuello. Sus hijos llamaban una vez al mes. Su hija, Elena, vivía en la Ciudad de México. Su hijo, Pablo, en Guadalajara. Venían para las fiestas. Pero no siempre. Decían las frases de siempre. ¿Cómo estás de salud? Papá, aguanta. Todo va a mejorar. Pero en sus ojos había incomodidad. Vergüenza por un padre enfermo que no podía vestirse solo. Antes, él construía puentes. Dirigía un departamento de 50 personas. Calculaba cargas. Dibujaba planos. Tomaba decisiones. Ahora no podía abrocharse un botón del pantalón. Gerardo abrió una botella de agua y se echó las pastillas en la palma. Eran tantas que apenas cabían. Tomó la primera. Se la llevó a la boca y, de repente, escuchó un sonido. Un chillido agudo y desesperado, que no parecía de un animal adulto, más bien el llanto de un niño. En su versión animal, el chillido se repitió. Había en él una súplica. Pánico. Desesperanza. Gerardo se quedó inmóvil. La pastilla se detuvo junto a sus labios. El sonido de nuevo. Más cerca. A la derecha. Detrás de unos arbustos. Bajó la mano. ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Por qué suena tan desesperado? Se levantó. Guardó las pastillas en el bolsillo y caminó hacia el sonido. Apoyándose en el bastón. Abrió los arbustos. Llegó a una pequeña hondonada y lo vio. Un osesno estaba sentado junto a un enorme árbol caído. Una pequeña bola de pelo pardo de unos 3 meses. Gruñía. Arañaba la tierra con sus zarpas. Se volvía hacia el árbol y luego de nuevo hacia el bosque. Llamando. Llamaba a alguien. Gerardo se acercó con cautela. El osesno lo vio, pero no huyó. Al contrario, corrió hacia él. Se paró sobre sus patas traseras y agitó las delanteras. Suplicando. Entonces, Gerardo vio a la osa. Yacía bajo el árbol. Un tronco enorme y grueso la aplastaba a la altura de las patas traseras y el vientre. Tenía la cabeza libre, los ojos entrecerrados, la respiración ronca y pesada. Estaba muriendo. El osesno corrió de nuevo hacia Gerardo. Le mordió la pernera del pantalón y tiró de él hacia el árbol. En sus pequeños ojos había tanta desesperación que Gerardo sintió un nudo en la garganta. Miró a la osa, luego al osesno y después a su brazo paralizado. ¿Qué sentido tenía? El árbol pesaba 1 tonelada. Él era un inválido. No podría moverlo ni 1 centímetro. Gerardo se dio la vuelta para irse. El osesno volvió a morderle el pantalón, tirando con todas sus fuerzas. Gruñendo, gimiendo, suplicando. Gerardo se detuvo. Miró al osesno y de repente recordó a su hija, la pequeña Elena, de unos 8 años, trayéndole su libro de matemáticas. Papá, ayúdame. No entiendo. Lo miraba con los mismos ojos, creyendo que su papá podía hacerlo todo. Recordó las palabras del médico, dichas 2 años atrás después del derrame. Don Gerardo, tiene 2 caminos. O se rinde, o lucha. No hay un tercero. En ese momento, se había rendido. Llevaba 2 años rindiéndose cada día. Gerardo volvió a mirar al osesno y luego al árbol. Si moría aquí, intentando salvar a un animal, sería mejor que morir con unas pastillas en un claro. Al menos lo intentaría. Dejó el bastón en el suelo. Se acercó al árbol y palpó el tronco con su mano sana. Era grueso, pesado, mojado por la lluvia de otoño. Pesaba, como mínimo, 1 tonelada. Gerardo miró a su alrededor. Necesitaba una palanca. Encontró una rama gruesa de unos 2 metros de largo. La arrastró hasta el árbol e intentó meterla bajo el tronco. Empujó. Hizo fuerza. La rama se partió con un crujido. «Maldita sea», exhaló Gerardo. El osesno estaba sentado a su lado, observando. Gerardo encontró una piedra plana y la colocó bajo el árbol como punto de apoyo. Encontró otra rama, más gruesa. La metió bajo el tronco. Se apoyó con todo su cuerpo y presionó hacia abajo. El tronco se levantó 1 centímetro. La osa suspiró roncamente e intentó moverse. No pudo. Gerardo, agotado, soltó la palanca. El tronco volvió a caer. La osa gimió. Un sonido bajo y pesado. El osesno corrió hacia Gerardo. Le restregó el hocico contra la bota y le pidió que lo intentara de nuevo. «Por favor». Gerardo recuperó el aliento y volvió a tomar la palanca. Esta vez usó incluso su brazo izquierdo.
presionándolo contra la rama como un peso muerto, pero le daba apoyo. Balanceó el tronco, arriba, abajo, arriba, abajo. Poco a poco, aumentó la amplitud. El sudor le cegaba los ojos. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. Ahora me dará el segundo derrame. Ahora caeré y no me levantaré. Pero continuó. Encontró otra piedra plana y la deslizó bajo el árbol levantado. Ahora el tronco estaba 2 centímetros más alto. Encontró más piedras. Las arrastró. Las fue colocando. Pasó 1 hora. 2 horas. La osa abría los ojos a veces. Mirándolo. Había algo humano en su mirada. Comprensión. Gratitud. El osesno no se apartaba. Se sentaba a su lado. A veces corría hacia su madre. Le lamía el hocico y volvía con Gerardo. Esperaba. Después de 4 horas, Gerardo supo cómo proceder. Tomó su bastón y lo usó como una segunda palanca. 2 puntos de apoyo. 2 palancas. Balanceaba el tronco con más fuerza, metiendo más piedras. De repente, la osa se sacudió. Sus patas traseras quedaron libres. Intentó arrastrarse. Gerardo se abalanzó sobre las palancas con todas sus fuerzas. Los músculos se le desgarraban. La espalda le ardía. Se le nubló la vista. El tronco se levantó otros 5 centímetros. La osa dio un tirón. Se liberó de debajo del árbol. Se desplomó de costado y quedó inmóvil. Gerardo soltó las palancas y cayó al suelo. El corazón le latía tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos. Ya está, pensó. Ahora se detendrá. Pero el corazón siguió latiendo. Yacía de espaldas, mirando el cielo a través de las ramas desnudas de los árboles. Respiraba. Vivía. El osesno corrió hacia su madre y comenzó a zarandearla. La osa abrió los ojos. Levantó la cabeza y lentamente se puso en pie. Las patas traseras apenas la sostenían, pero la sostenían. Dio un paso. Y luego otro. Se giró hacia Gerardo. Lo miró largamente, sin parpadear. Él no podía moverse. Simplemente yacía ahí, devolviéndole la mirada. El osesno corrió hacia él. Le lamió la mano rápidamente, una sola vez. Y volvió con su madre. La osa se dio la vuelta y guió a su cría hacia la espesura. Se alejaron lentamente. Ella cojeaba, pero caminaba. Gerardo se quedó solo y, de repente, se dio cuenta de que estaba llorando. Las lágrimas corrían por sus sienes y caían al suelo. Lloraba por primera vez en 2 años. Por primera vez en 2 años se sentía vivo. Gerardo yacía en el suelo, mirando el cielo a través de las ramas, respirando. Su corazón latía con regularidad, a pesar de haber trabajado hasta el agotamiento durante horas. Cerca, a unos 5 metros, la osa levantaba la cabeza, intentando ponerse en pie. El osesno se movía inquieto a su alrededor, empujándola con el hocico, gimiendo. La osa abrió los ojos, negros y brillantes. Se quedó quieta un segundo y luego, lentamente, se puso en pie. Las patas traseras le flaqueaban, pero aguantaban. Dio un paso, se tambaleó, y luego otro. Después se giró hacia Gerardo. Él seguía en el suelo, sin poder moverse. La miraba. Ella lo miró a él, fijamente, como memorizando su rostro, como si entendiera algo. El osesno corrió hacia Gerardo. Le dio un empujón con el hocico en la palma de la mano. Le dio un lametón rápido. Una sola vez. Una lengua cálida y áspera. Y luego se dio la vuelta y corrió hacia su madre. La osa se adentró en la espesura. El osesno la siguió. Se fueron despacio. Ella cojeaba de la pata trasera izquierda, pero caminaba. 1 minuto después, desaparecieron tras los arbustos. Gerardo se quedó solo. El silencio del bosque lo envolvió. Los pájaros cantaban. Un arroyo susurraba en alguna parte. El viento agitaba las hojas y, de repente, sintió las lágrimas. Corrían por sus sienes. Goteaban sobre la hierba. No las contuvo. Lloraba en silencio, sin sollozos. Solo lágrimas. Por primera vez en 2 años se sentía vivo. Se levantó con dificultad. Le dolía todo el cuerpo. La espalda le ardía. Las manos le temblaban. Miró su reloj, las 7:02 de la tarde. Había llegado al bosque a las 8 de la mañana. 11 horas. Su bastón yacía roto. Lo había usado como palanca. El tronco lo había partido. Gerardo recogió una rama gruesa. Se apoyó en ella y caminó hacia la salida del bosque. Cada paso le dolía en la espalda baja. Los músculos de los brazos le ardían. El brazo izquierdo,
El paralizado le dolía con especial intensidad. Lo había usado hoy, presionándolo contra la palanca, obligándolo a trabajar. Pero era un dolor agradable. Un dolor por el esfuerzo, no por la impotencia. En su cabeza daba vueltas un solo pensamiento. Lo logré. Yo, un inválido. Salvé a un ser vivo. Recordó a Losesno. Cómo lo miraba, cómo suplicaba, cómo saltaba de alegría cuando su madre se liberó, cómo le lamió la mano al despedirse. Gerardo sonrió. Por primera vez en 2 años. Sonrió de verdad. Salió del bosque al anochecer. Las ventanas del pueblo brillaban. Su casa era la tercera a la derecha. La luz amarilla de la cocina. Sofía estaba en casa. Una extraña sensación lo invadió. No era euforia. Algo pesado. Tranquilo. Importante. Como si algo dentro de él se hubiera movido. Se hubiera puesto en su lugar. Llegó a la casa. Abrió la puerta. Sofía estaba sentada en la cocina. Tenía la cara roja e hinchada. Era evidente que había estado llorando. Al verlo, se quedó helada un segundo y luego se levantó de un salto. ¿Dónde estabas? Su grito era histérico. 10 horas. 10 malditas horas. Gerardo cerró la puerta. Apoyó la rama en la pared. Sofía, perdóname. No pensé. ¿No pensaste? Dio un paso hacia él, con las manos temblando. Pensé que te habías muerto, que te habías caído en algún lugar del bosque y ahí estabas. Solo. Había una osa, comenzó él, atrapada por un árbol. El osesno pedía ayuda. Yo, ¿una osa? Lo miraba como si se hubiera vuelto loco. Te pudo haber matado. ¿Te das cuenta? Gerardo la miró con calma. Me doy cuenta, dijo en voz baja, pero no podía ignorarlo. El osesno me miraba de una forma. Tenía que ayudar. Sofía abrió la boca, luego la cerró. Lo miró en silencio. Su chamarra sucia, sus pantalones rotos, los rasguños en sus manos, su rostro, sus ojos. En sus ojos ardía algo que no había estado ahí en 2 años. Estás todo sucio, dijo ella en voz baja, distante. Ve a bañarte. La cena está en la mesa. Se dio la vuelta y se fue a la recámara. Gerardo se quedó en la entrada, mirándola irse. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué reaccionó así? Fue al baño. Abrió la ducha. Se desnudó y se miró en el espejo. Rasguños en las manos. Moretones en los hombros. La espalda roja por el esfuerzo. El brazo izquierdo hinchado. La había obligado a trabajar. Y había trabajado. Pero lo más importante era su rostro. Se miraba la cara y no se reconocía. Durante 2 años había habido desesperación. Vacío. Ahora había algo diferente. Vivo. Le sonrió a su reflejo. Luego se rió. En voz baja, pero con sinceridad. Se duchó. Se vistió y fue a la cocina. Sofía estaba sentada a la mesa, mirando por la ventana. Gerardo se sentó frente a ella. En silencio. Le sirvió un plato de sopa de tortilla, pan y café. Comió despacio, intentando contarle. Sofía, si hubieras visto, el árbol era enorme, unas 3 toneladas. La osa debajo, apenas respirando, y el osesno a su lado, llamándola. Pensé que no podría, pero encontré una palanca. Puse piedras. Sofía escuchaba en silencio, sin interrumpir, pero su rostro era de piedra. Miraba por la ventana. No a él. Trabajé 4 horas. Me lastimé las manos. Me duele la espalda. Pero levanté el árbol. Sofía. Lo levanté. Ella asintió. Una sola vez. Se levantó y empezó a recoger los platos. De espaldas a él. Gerardo se cayó. Se terminó la sopa. El silencio era opresivo. Gracias por la cena, dijo en voz baja. Ella no respondió. Lavaba los platos, haciendo más ruido del necesario con las vajillas. Él se levantó, fue a la recámara y se acostó. El cuerpo le zumbaba de cansancio, pero no podía dormir. Los pensamientos saltaban, la osa, el osesno, la palanca, las piedras, la mirada de la osa, agradecida, humana. Sofía entró media hora después y se acostó a su lado. En silencio, Gerardo estaba boca arriba, mirando el techo, sintiendo que ella no dormía. Su respiración era irregular. Sofía, dijo en la oscuridad, perdón por asustarte, pero hoy me sentí útil. ¿Entiendes? Por primera vez en 2 años. Silencio. Luego, ella dijo en voz baja, útil para un animal. Su voz era fría. ¿Y para la gente? ¿Eres útil? Gerardo se quedó helado.
Se giró hacia ella. ¿Qué quieres decir? Lo que oyes. Estaba de espaldas. Salvas a un animal. Pero ¿y en casa? Llevas 2 años sentado, compadeciéndote de ti mismo. Me esfuerzo. ¿Te esfuerzas? Lo interrumpió bruscamente. Te rendiste, Gerardo. Hace 2 años te rendiste. Y yo estoy cansada. Cansada de cargar con todo esto sola. Quiso responder, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. ¿Qué podía decir? Tenía razón. Sofía se apartó aún más hacia la pared. Duérmete, le espetó. La conversación ha terminado. Gerardo se quedó acostado, mirando el techo. El corazón le dolía más que la espalda, más que los brazos. Se durmió casi al amanecer. Se despertó tarde. 9:30. Sofía no estaba. Se había ido a trabajar. Se levantó. Se vistió. El cuerpo le dolía, pero de otra manera. Un dolor agradable. Los músculos habían trabajado ayer, y hoy se lo recordaban. Desayunó. Intentó mover los dedos de la mano izquierda. Se movieron. Un poco. Pero se movieron. Antes no lo hacían. Gerardo se levantó. Se acercó a la ventana y miró el patio. El portón estaba roto, colgando de una sola bisagra. Había querido arreglarlo hacía medio año. No podía. Necesitaba las 2 manos. Hoy había salvado a una osa levantando un árbol con una mano. El portón. Seguro que podría arreglarlo. Salió al patio. Las herramientas en la bodega estaban cubiertas de polvo. Sacó un martillo, clavos, una bisagra. Trabajó despacio, con torpeza. Sujetaba la tabla con la rodilla. Clavaba los clavos con una mano. 1 hora después, el portón colgaba derecho. Gerardo se quedó mirándolo, sonriendo. Por la tarde, Sofía regresó y vio el portón. Se detuvo y lo miró. Sorpresa en sus ojos. Pero no dijo nada. Pasó de largo hacia la casa. Gerardo no se ofendió. Sabía que lo había visto. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo extraño. Gerardo empezó a hacer los ejercicios de rehabilitación, los mismos que el médico le recetó después del derrame y que él abandonó al año. Sentadillas, inclinaciones, ejercicios para el brazo, apretar una pelota de goma, levantar pesas ligeras. Los dedos de la mano izquierda se movían con más seguridad. Sofía observaba en silencio. La relación era fría, pero ella miraba. Gerardo sentía la tensión. Ella ocultaba algo. Lo veía en sus ojos, en cómo desviaba la mirada cuando él intentaba hablar. 1 semana después de salvar a la osa, notó que Sofía empezaba a salir por las tardes. Voy a ver a Elena, decía, poniéndose la chamarra. Hace mucho que no nos vemos. Oh, es el cumpleaños de Silvia. Volveré tarde. Gerardo asentía, sin discutir, pero notaba los detalles. Se maquillaba. Se ponía sus mejores vestidos. Se perfumaba. Antes, para ir a ver a sus amigas, se ponía un suéter viejo. El teléfono siempre con ella. Incluso lo llevaba al baño. Antes lo dejaba en la cocina. Regresaba tarde. A las 11. A la medianoche. El rostro cansado, pero con un rubor culpable en las mejillas. Gerardo no preguntaba. Temía saber la respuesta. Por la noche, se quedaba acostado, mirando el techo, pensando en la osa, en el osesno, en cómo se había sentido útil, y en cómo su esposa se alejaba cada vez más de él. 2 semanas después de salvar a la osa, Gerardo hacía sus ejercicios cada mañana. Los dedos de la mano izquierda obedecían cada vez mejor. Podía sostener una taza, levantar un tenedor. El médico se sorprendió en la revisión. Don Gerardo, ¿qué progreso? ¿Qué ha cambiado? Gerardo sonreía, pero no respondía. ¿Cómo explicarle lo de la osa? Pero en casa, el ambiente se enfriaba cada vez más. Sofía desaparecía más a menudo. Antes, 1 vez por semana, ahora, 3 o 4, cada tarde. Una nueva excusa. Gerardo se sentaba en la cocina, viéndola arreglarse. Se cambiaba en la recámara. Salía con su mejor vestido, el azul que él le regaló por su aniversario hacía 3 años. No se lo había puesto en 2 años. Se maquillaba, lápiz labial, sombras, rímel. Para ver a sus amigas antes iba sin maquillaje. Se perfumaba. Aquel perfume francés, caro. Se lo compró para su 50º cumpleaños. El frasco había estado intacto durante 1 año. ¿A dónde tan arreglada? Le preguntó una vez mientras ella pasaba. Sofía se giró, con el rostro tenso. Al cumpleaños de Silvia, dijo rápidamente. Gerardo asintió.
En silencio. Sabía que el cumpleaños de Silvia había sido hacía un mes. Recordaba que Sofía había traído pastel y se había quejado de que Silvia había bebido demasiado. Mentía. La puerta se cerró de un portazo. Gerardo se quedó solo. El teléfono. Antes lo dejaba en la cocina cuando iba al baño o a la tienda. Ahora lo llevaba consigo constantemente. Incluso cuando preparaba la cena. El teléfono estaba a su lado sobre la mesa, boca abajo. Por la noche. Lo cargaba en su buró. Antes lo dejaba en el pasillo. Regresaba tarde. A las 11. A la medianoche. El rostro cansado, pero con un rubor en las mejillas. Los ojos culpables. No lo miraba. Gerardo no preguntaba. Tenía miedo. Pero dentro de él crecía algo pesado y frío. Pasó otra semana. Sofía anunció que por la tarde iba a casa de Elena. Tenía problemas en el trabajo. Gerardo asintió, viéndola ponerse unos zapatos de tacón. Para ir a casa de Elena. Siempre usaba tenis. Cuando la puerta se cerró, esperó 5 minutos. Luego salió a la calle y tomó un taxi. Siga a ese coche, le dijo al conductor, señalando el Nissan Sentra de Sofía que se alejaba. El taxista, un chico de unos 30 años, sonrió con complicidad, vigilando a la esposa. Jefe, Gerardo no dijo nada. Condujeron unos 20 minutos. Sofía giró hacia el centro de la ciudad y se detuvo frente a un café. El Encuentro. Un lugar pequeño, acogedor, con ventanales. Deténgase aquí, pidió Gerardo. El taxi se paró al otro lado de la calle. Gerardo observaba. Sofía salió del coche. Se arregló el pelo. Entró en el café y se sentó en una mesa junto a la ventana. Pidió algo. El mesero asintió y se fue. Gerardo miraba, con el corazón martilleándole. 1 minuto después, un hombre entró en el café, de unos 50 años, con un traje gris, sin corbata, pelo canoso, una barba bien cuidada. Sonrió y se acercó a la mesa de Sofía. Ella se levantó. Se saludaron. No se abrazaron. No se besaron. Solo se dieron la mano. Se sentaron uno frente al otro. El mesero trajo café. Conversaban. Sofía reía. Gesticulaba. El hombre escuchaba. Asentía. Anotaba algo en una libreta. No se tomaban de la mano. No se miraban con esa mirada. Pero el ambiente era íntimo, de confianza. Así hablan las personas cercanas. Gerardo observaba. Algo dentro de él se rompía. Lenta, dolorosamente. Vámonos a casa, le dijo al conductor. Su voz sonaba ajena, ronca. En casa. Se sentó en la cocina a oscuras, sin encender la luz, mirando por la ventana. Sofía regresó a las 11. Abrió la puerta. Encendió la luz del recibidor. Lo vio en la cocina y se sobresaltó. Gerardo, ¿por qué no estás dormido?, preguntó. Su voz sonaba culpable. Ya sabía que él sabía. Gerardo se levantó y encendió la luz de la cocina. Sofía parpadeó ante el brillo. ¿Quién es él?, preguntó Gerardo en voz baja. Sofía palideció. ¿Qué? ¿De quién hablas? El hombre del café. Lo vi. ¿Quién es? Una larga pausa. Sofía se quedó junto a la puerta, agarrándose al marco. Luego se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos. Se llama Andrés, dijo en voz baja. Llevamos saliendo medio año. Un frío se extendió por el pecho de Gerardo. ¿Medio año? Eso significaba que ya estaba con él antes de lo de la osa. Todo este tiempo. Le había estado mintiendo. ¿Lo amas?, preguntó. La voz se le quebró. Se volvió aguda. Sofía guardó silencio. Luego levantó la cabeza y lo miró. No lo sé, dijo. Estoy tan cansada. Gerardo, 2 años cuidándote, lavando, cocinando, ayudándote a vestir. 2 años como en una cárcel. Gerardo se sentó frente a ella. Las manos le pesaban sobre la mesa. Sin vida. Incluso la sana. ¿Por qué no lo dijiste antes?, preguntó. ¿Por qué no te fuiste? Sofía se echó a llorar. En silencio. Sin sollozos. Las lágrimas simplemente corrían. ¿A dónde iba a ir?, susurró. Estás enfermo. No puedo abandonarte. La gente me juzgaría. Y yo misma. La conciencia no me dejaría. Pero yo también quiero vivir. Gerardo. Yo también soy una persona. Gerardo se levantó y caminó lentamente hacia la recámara. Las piernas no le obedecían. Se acostó en la cama, mirando el techo. Oía a Sofía llorar en la cocina. Todo lo que había construido en las últimas 2 semanas se había derrumbado. La osa, el osesno,
la sensación de ser útil. Todo había sido una ilusión. En casa nadie lo esperaba. Su esposa se veía con otro. Recordó las pastillas. Todavía estaban en el bolsillo de su chamarra. No las había tirado. Se levantó, fue al recibidor, sacó el frasco y miró las cápsulas blancas. No, después de la osa. No podía rendirse tan fácilmente. Había salvado una vida, así que también podía salvar la suya. Regresó a la recámara. Sofía se había quedado en el sofá de la cocina. No entró. Gerardo no durmió hasta la mañana. Pensando. Al amanecer, tomó una decisión. Fue a la cocina. Sofía estaba sentada a la mesa, pálida, con los ojos rojos. No había dormido en toda la noche. Gerardo se sentó frente a ella. Sofía, vamos a divorciarnos, dijo con calma. Sofía levantó la cabeza de golpe. ¿Quieres estar con él? Hazlo, continuó Gerardo. No te detengo. Tienes razón. Mereces una vida normal. Sofía lo miró largamente, sin parpadear. ¿Hablas en serio?, preguntó en voz baja. En serio, asintió él. Solo que sin escándalos. Nos separamos en paz. Me iré a casa de mi hermano Víctor. Te dejo la casa. Sofía guardó silencio. Luego asintió y se secó las lágrimas. Está bien, dijo. Gracias. Gerardo. Eres un buen hombre. Gerardo se levantó y fue a hacer las maletas. Resultó que tenía pocas cosas. Una maleta, ropa, medicinas, documentos. Nada más. Sofía ayudaba en silencio, doblando sus camisas, sus calcetines. Le temblaban las manos. Gerardo la miraba. ¿Le daba pena? Sí. ¿Le dolía? Sí. Pero dentro sentía vacío, no dolor. Ya había llorado esa pérdida durante la noche. Recordó a la osa. Entonces luchó por la vida de otro. Ahora luchaba por su propia dignidad. Por la tarde, llamó a su hermano Víctor. Víctor, ¿puedo quedarme contigo un par de semanas?, le preguntó. Sofía y yo nos vamos a divorciar. Su hermano guardó silencio un segundo. Vente, dijo. Ya sabes que siempre eres bienvenido. Gerardo preparó su maleta y salió al recibidor. Sofía estaba junto a la puerta, llorando. Se acercó y lo abrazó. Perdóname, susurró. No quería que fuera así. Gerardo le acarició la cabeza. Está bien, dijo en voz baja. Sé feliz. Salió a la calle. La maleta en una mano, el bastón en la otra. El taxi esperaba junto al portón. Gerardo subió. Le dio la dirección de su hermano y miró hacia la casa. Sofía estaba en la ventana, mirando cómo se iba. El coche arrancó. Gerardo miraba por la ventanilla. Por dentro sentía un vacío, pero también alivio. Había hecho lo correcto. La había dejado ir. Ahora tenía que aprender a vivir de nuevo. Solo. Gerardo se va de casa pensando que sabe toda la verdad. Pero lo que sucederá en una semana cambiará por completo su perspectiva sobre los últimos 6 meses. Porque Sofía no mintió sobre el amante. Mintió sobre algo mucho más importante. El departamento de su hermano Víctor era pequeño. Un estudio en una colonia popular. Un edificio de interés social. 5º piso sin elevador. Gerardo dormía en un catre en la cocina. Víctor trabajaba como conductor de un microbús. Salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Gerardo se quedaba solo la mayor parte del día. Continuaba haciendo sus ejercicios. La pelota de goma. Las pesas de 2 kilos. Los estiramientos. Los dedos de la mano izquierda obedecían cada vez mejor. Podía abrocharse los botones de la camisa. Atarse las agujetas. Lento. Pero podía. Pero por dentro sentía un vacío. Pensó que el divorcio le aliviaría el alma. Que al dejar ir a Sofía se sentiría mejor. Resultó ser lo contrario. Se sentía peor. Por la noche no dormía. Miraba el techo. Pensaba en ella. En cómo reía en el café con ese tal Andrés. En cómo lloraba cuando él se fue. Víctor intentaba apoyarlo. Olvídala, le decía por la noche mientras cenaban. Búscate a otra. Todavía estás joven. 50 no es nada. Gerardo guardaba silencio, mirando su plato. Gerardo, te estuvo engañando, continuaba Víctor. Te mintió por medio año. Olvídala. Pero no podía olvidarla. Gerardo pensaba en la osa, como se adentró en el bosque, herida pero viva, a lamerse las heridas. Quizá él también debía hacer eso. Arrastrarse a un lugar seguro. Esconderse. Sanar. Pasó una semana. A las 8 de la noche. Sonó el timbre. Gerardo estaba en la cocina, tomando un café.
Víctor aún no había vuelto del trabajo. Abrió la puerta. En el umbral estaba Sofía, los ojos hinchados de tanto llorar, el pelo revuelto, la chamarra arrugada. Parecía como si no hubiera dormido en varios días. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Le temblaba la voz. Gerardo, en silencio, se hizo a un lado. Sofía entró. Se quitó los zapatos. Fue a la cocina y se sentó en una silla, entrelazando las manos. Gerardo se sentó frente a ella. En silencio. Esperó. Dejé a Andrés, dijo Sofía. Gerardo parpadeó. ¿Cómo que lo dejaste? No entiendo. Sí, apenas. Rompí con él por completo, lo interrumpió. Gerardo, quiero volver a casa. Contigo. Una pausa. Gerardo la miraba, sin creer lo que oía. ¿Por qué?, preguntó lentamente. Dijiste que estabas cansada de mí. Sofía se echó a llorar. En silencio, sin sollozos. Las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas. Me equivoqué, susurró. Cuando te fuiste. Lo entendí. La casa está vacía sin ti. Gerardo guardó silencio. Con Andrés era fácil, continuó Sofía. Él está sano. Íbamos a cafés, al cine, hablábamos de tonterías. Era como un descanso, unas vacaciones de la realidad. Se secó las lágrimas con la palma de la mano. Pero no es amor. Lo entendí cuando te fuiste. Te amo a ti, Gerardo. A él no. Gerardo apretó los puños. No sabía si creerle o no. Y cuando volviste del bosque ese día, continuó Sofía, con los ojos brillantes, con esa historia de la osa. Vi el Gerardo del que me enamoré hace 28 años. Vivo. Auténtico. Extendió la mano sobre la mesa y le tocó los dedos. Dame una segunda oportunidad, le pidió. Por favor, volvamos a casa. Empecemos de nuevo. Gerardo miró la mano de ella sobre la suya. Luego su rostro. Necesito pensarlo, dijo en voz baja. Sofía asintió y se levantó. Está bien, aceptó. Piénsalo. Esperaré. Salió del departamento. La puerta se cerró. Gerardo se quedó solo, sentado en la cocina, mirando la pared. La cabeza le daba vueltas. Ha vuelto. Dice que me ama. Que se equivocó. Pero, ¿se puede confiar en ella? Víctor regresó a las 9. Vio a su hermano en la cocina y supo que algo había pasado. ¿Qué pasó?, preguntó mientras se quitaba la chamarra. Gerardo le contó la visita de Sofía. Víctor escuchaba con el ceño fruncido. Se sentó frente a él y encendió un cigarro. No le creas, dijo sombríamente. Te está manipulando. Lloró un poco y ya quieres volver. Pero, ¿y si de verdad se dio cuenta?, objetó Gerardo. Víctor exhaló el humo y miró a su hermano con dureza. Gerardo, te engañó durante 6 meses, dijo lentamente. ¿6 meses? La gente no cambia así de fácil. Pasó una semana y de repente se dio cuenta de que te ama. Puras mentiras. Gerardo se quedó callado. Lo más seguro es que no le funcionó con ese tal Andrés, continuó Víctor. Y por eso volvió a su puerto seguro. Contigo. Puede ser, aceptó Gerardo en voz baja. Pero por dentro, dudaba. Vio sus ojos. Había un dolor genuino en ellos. Se acostó en el catre. No durmió hasta la mañana. Sus pensamientos oscilaban entre la esperanza y la desconfianza. Si de verdad se había dado cuenta, perdería una oportunidad. Si mentía, sería otra traición. Al amanecer, tomó una decisión. Tenía que comprobarlo. Sacó su teléfono y buscó en internet, detective privado CDMX. Varios anuncios. Eligió el primero. Llamó. Acordaron una cita. El detective recibía en una oficina en el 3er piso de un edificio de negocios. Una placa en la puerta. Sergio Ibáñez. Investigaciones privadas. Gerardo entró. El despacho era pequeño. Un escritorio. 2 sillas. Una computadora. Una caja fuerte en la esquina. El detective lo recibió de pie. Un hombre de unos 60 años. Canoso. Con gafas. El apretón de manos fue firme. Siéntese, le ofreció. ¿Un té? ¿Un café? No, gracias, declinó Gerardo. Se sentó y dejó el bastón a su lado. El detective se sentó frente a él y sacó una libreta. Lo escucho. Gerardo le contó lo de Sofía. Lo de Andrés. Que había vuelto. Decía que había roto con su amante, pero no estaba seguro. El detective escuchaba. Asentía. Tomaba notas. Una historia clásica, dijo con calma. Verificaremos dónde trabaja. ¿Con quién se relaciona? Gerardo le dio todos los datos.
la dirección de la casa, el teléfono de Sofía, el nombre de ese tal Andrés. Andrés Covarrubias. El detective anotó. 1 semana de trabajo y le diré toda la verdad, prometió. Le costará 20,000 pesos. Gerardo asintió. De acuerdo. Firmaron un contrato. Gerardo le dio un anticipo. 10,000. Salió de la oficina. Se sentía un poco más tranquilo. Al menos, sabría la verdad. La semana se hizo eterna. Sofía llamaba todos los días. Por la mañana, por la tarde. Gerardo, ¿podemos vernos? Pedía. ¿Hablar? Necesito tiempo, respondía él. Espera. Está bien, aceptaba ella en voz baja. Esperaré. Su voz sonaba triste, cansada. Gerardo continuaba con su rehabilitación. Ejercicios todos los días. El brazo paralizado funcionaba cada vez mejor. Podía sostener una taza con firmeza, levantar un plato, cerrar la cremallera de la chamarra. Víctor se sorprendía. «Eres un campeón», le decía. «Sigue así». Pero Gerardo no pensaba en su brazo. Pensaba en Sofía, en el detective, en lo que iba a descubrir. Los días se arrastraban lentamente. Lunes, martes, miércoles, el sábado, exactamente 1 semana después. Llamó el detective. «Don Gerardo, los resultados están listos», informó con tono profesional. «Venga cuando pueda». Gerardo llegó 1 hora después. Se sentó en el despacho, frente al detective. Le temblaban las manos, las apretó en puños para que no se notara. El detective puso una carpeta sobre la mesa, gruesa, negra. «Verifiqué todo lo que me pidió», comenzó. Abrió la carpeta y sacó unos papeles impresos. «Su esposa efectivamente rompió su relación con Andrés Covarrubias», informó. «Su último encuentro fue el día que usted se fue de casa. Después de eso, ningún contacto». Gerardo exhaló. Entonces, no había mentido. Pero el detective hizo una pausa. «Hay un detalle». Gerardo se tensó. «¿Cuál?» El detective lo miró por encima de las gafas. «Andrés Covarrubias no existe», dijo con calma. «O mejor dicho, sí existe, pero no es su amante». Gerardo no entendió. «¿Cómo que no existe? Yo mismo los vi en el café». El detective le mostró una foto. «Este es el doctor Andrés Covarrubias», explicó. «Psicoterapeuta. Práctica privada. Clínica en la Avenida de los Insurgentes». Gerardo miró la foto. Sí, era el mismo hombre del café. «Su esposa ha estado en terapia los últimos 6 meses», continuó el detective. «Se reunía con él 1 vez por semana. A veces 2 si se sentía mal». Le mostró los estados de cuenta de Sofía. Pagos regulares. Psicoterapia. Covarrubias A.V. Gerardo guardó silencio. Su cerebro se negaba a procesarlo. «¿Terapia?», repitió. «¿De qué?». El detective sacó más documentos. «Contacté a la clínica», dijo. «El diagnóstico, depresión severa». Gerardo miraba los papeles. Cifras, fechas, pagos. Todo este tiempo, Sofía había estado yendo a un psicoterapeuta, y él pensaba que era un amante. «El inicio de la depresión fue hace aproximadamente medio año», continuó el detective. «Pensamientos suicidas. Ataques de pánico». Gerardo se puso blanco. «¿Suicidas?», repitió con voz ronca. «Yo no sabía». El detective asintió. «Lo ocultó», explicó. «Temía cargarlo a usted con más problemas. Usted mismo estaba recuperándose del derrame. Ella, con sus propios problemas. Pensó que solo empeoraría las cosas». Gerardo se cubrió la cara con las manos, respirando con dificultad. Pensamientos suicidas. Sofía había querido morir, y él ni siquiera se había dado cuenta. «El doctor Covarrubias la ayudó», dijo el detective en voz baja. «Ahora está en terapia de mantenimiento. Medicamentos. Sesiones 1 vez al mes. Está mejorando». Gerardo bajó las manos y miró al detective. «Dios mío. Entonces nunca hubo un amante», susurró. «Nunca lo hubo», confirmó el detective. Una pausa. Gerardo estaba inmóvil. Por dentro, todo se le revolvía. Culpa, vergüenza, alivio, todo al mismo tiempo. «Hablé con el doctor Covarrubias», continuó el detective. «Dijo que su esposa se sentía muy culpable». «¿Culpable de qué?», no entendió Gerardo. «De sentirse cansada de cuidarlo a usted», explicó el detective. «Pensaba que era una mala esposa, que una esposa normal debería poder con todo. Y ella no podía». Gerardo escuchaba y el corazón se le encogía. «Cuando usted regresó del bosque con los ojos brillantes», continuó el detective,
Ella entendió que usted estaba volviendo a la vida, que estaba cambiando. Pero eso es bueno, no entendió Gerardo. Bueno, asintió el detective, pero tuvo miedo. Miedo de que usted se enterara de su depresión, empezara a culparse, pensara que por su culpa ella se había quebrado, y que usted recayera. El detective sacó otro documento. Por eso inventó la historia del amante, dijo con calma, para que usted se fuera, se liberara, para que no se sintiera una carga. Gerardo lo miró, incrédulo. Se sacrificó, susurró, para que yo no me sintiera culpable. El detective asintió. Exactamente. Silencio. Gerardo estaba sentado, mirando la mesa. Los pensamientos se le agolpaban. ¿Tiene los datos del doctor Covarrubias?, preguntó finalmente. El detective sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. Aquí tiene. Gerardo tomó la tarjeta, sacó su teléfono y marcó el número ahí mismo. En la oficina. Respondieron al tercer tono. Covarrubias. A sus órdenes. La voz era tranquila, suave. Doctor Covarrubias. Mi nombre es Gerardo, comenzó. Soy el esposo de Sofía Herrera. Necesito hablar con usted. Una pausa. Sé quién es usted, dijo Covarrubias. Sofía me ha hablado mucho de usted. Venga hoy a las 6 de la tarde. ¿Le da tiempo? Sí. Llego, asintió Gerardo. La clínica estaba en la Avenida de los Insurgentes. Un edificio moderno, con fachada de cristal. Gerardo subió al cuarto piso y encontró el consultorio correcto. Covarrubias lo recibió en la puerta. El mismo hombre del café, barba canosa, gafas, ojos amables. Pase. Don Gerardo lo invitó. El consultorio era pequeño, acogedor. Un diván, un sillón, cuadros en las paredes. La ventana daba a un patio tranquilo. Gerardo se sentó en el sillón. Covarrubias se sentó frente a él. Cuéntemelo todo, pidió Gerardo. Por favor. Necesito saber. Covarrubias asintió. Su esposa empezó a venir conmigo hace 6 meses. Comenzó. La refirió su médico de cabecera. Estaba al límite. ¿Al límite de qué? Se tensó Gerardo. De un colapso, respondió Covarrubias. Simplemente decía que ya no aguantaba. No a usted, sino la situación. Ella lo ama, don Gerardo, pero se sentía atrapada. Gerardo apretó los puños. Entiendo, dijo en voz baja. Covarrubias continuó. Ella sacrificó todo. Iba a trabajar solo porque era necesario. A sus amigos. No los veía desde hacía un año. Sus pasatiempos. Le encantaba pintar. Lo dejó. Todo por cuidarlo a usted. Gerardo bajó la cabeza. Pero una persona no puede vivir solo para otra, explicaba Covarrubias. Tarde o temprano. Se agota. La depresión de Sofía se fue agravando. Los ataques de pánico comenzaron un mes después de que empezó a venir conmigo. ¿Y los pensamientos suicidas?, preguntó Gerardo con voz ronca. Los hubo, confirmó Covarrubias. Pero trabajamos en ello. La ayudé a entender que cuidarse a sí misma no es egoísmo, que tiene derecho a su propia vida, a la alegría, al descanso. Hizo una pausa. Trabajamos en establecer límites. Empezó a ver a sus amigas, a ir al cine, a dedicarse tiempo. Eso ayudó. Gerardo escuchaba, y un sentimiento de culpa crecía en su interior. Pero luego ocurrió lo de la osa, continuó Covarrubias. Me lo contó en una sesión. Usted volvió a casa siendo otra persona, con los ojos brillantes, vivo. Gerardo asintió. Y ella entendió que usted estaba volviendo a la vida, dijo Covarrubias. Capaz de luchar, capaz de vivir por sí mismo. Pero, ¿por qué la historia del amante? No entendió Gerardo. Covarrubias suspiró. Temía que si usted se enteraba de su depresión, comenzara a culparse, explicó. Que pensara, por mi culpa se derrumbó, y que volviera a encerrarse en sí mismo. Todo su trabajo, todas mis sesiones, se irían por la borda. Miró a Gerardo con seriedad. Por eso inventó un amante, para darle un empujón, para que usted se fuera, para que empezara una nueva vida, sin culpa, sin ser una carga. Gerardo guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. Entonces, todo este tiempo estuve pensando en mí, en mi dolor, susurró finalmente, y ella se estaba muriendo en silencio a mi lado. No se culpe, dijo Covarrubias con suavidad. La depresión después de que un ser querido sufre un derrame es una reacción normal. Ambos sufrieron, solo que de maneras distintas. Gerardo levantó la cabeza y miró al psicoterapeuta. Lo importante es que ahora ella está mejorando, continuó Covarrubias.
Y usted también. Tienen la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Qué debo hacer? Preguntó Gerardo. Vuelva con ella, respondió Covarrubias. Simplemente hablen. Con honestidad. Sin acusaciones. Sin culpas. Dígale que sabe lo de la depresión. Dígale que lo entiende. Se inclinó hacia adelante. Y lo más importante, hágale saber que no está sola, añadió. Que usted también luchará. Juntos. No ella por usted. Ni usted por ella. Juntos. Gerardo asintió. Se levantó. Gracias, dijo en voz baja. Covarrubias también se levantó y le estrechó la mano. Mucha suerte a ambos. Gerardo salió de la clínica. Afuera estaba oscuro. Llovía. Una llovizna fina y persistente. Una tarde de noviembre. Se quedó bajo un tejado, mirando la lluvia. Pensaba. Sofía. Depresión. Pensamientos suicidas. Todo este tiempo había estado sufriendo. Y él no lo había visto. Sacó su teléfono. Marcó su número. Ella contestó al primer tono. Gerardo. Su voz sonaba tensa. Asustada. Sofía. Ya lo sé, dijo él. Le temblaba la voz. Ya lo sé todo. Silencio. Luego, ella empezó a llorar en voz baja. Perdóname, susurró. No quería engañarte. Es que no sabía cómo hacer otra cosa. Voy para allá, la interrumpió Gerardo. Ahora mismo. A casa. Tenemos que hablar. ¿Vas a volver? No podía creerlo. Voy a volver, confirmó él. Empezaremos de nuevo. Juntos. Sofía sollozó. Te espero, susurró. Gerardo guardó el teléfono. Salió de debajo del tejado hacia la lluvia y tomó un taxi. A la calle del Bosque, le dijo al conductor. A casa. Por primera vez en 3 semanas. Dijo esa palabra y sintió que era la correcta. A casa. El taxi se detuvo frente a la casa familiar. La luz amarilla en las ventanas. Gerardo pagó y se bajó. La lluvia ya había cesado, pero el asfalto estaba mojado. Se quedó junto al portón, el mismo que había arreglado hacía un mes. El corazón le latía con fuerza. La puerta se abrió. Sofía estaba en el umbral, los ojos rojos e hinchados, pero sonreía a través de las lágrimas. Gerardo subió los escalones. Se quedaron en la entrada, en silencio, mirándose. Luego él dio un paso adelante y la abrazó, por primera vez en meses. Un abrazo de verdad. Sofía se aferró a él, sollozando. Perdóname, dijo él en voz baja. Perdóname tú a mí, dijo ella al mismo tiempo. Se callaron, y luego se rieron a través de las lágrimas. Se quedaron así un buen rato, abrazados en la estrecha entrada. Luego pasaron a la cocina. Sofía puso la tetera. Sacó unas tazas. Le temblaban las manos. Se sentaron a la mesa. El té se estaba preparando. Guardaban silencio, tomados de la mano. Tenía tanto miedo de que me odiaras cuando te enteraras, susurró Sofía finalmente. Gerardo le apretó los dedos. Solo me odio a mí mismo, respondió él, por haber sido tan ciego, por no ver lo mal que estabas. Sofía negó con la cabeza. No podías verlo. Lo escondí muy bien. Sirvió el té. Bebieron en silencio. Luego Sofía empezó a contarle cómo había comenzado la depresión. Gradual. Imperceptiblemente. Primero el cansancio. Luego la irritabilidad. Después el vacío. Yo veía cómo sufrías, decía en voz baja. No podía añadirte mis problemas. Apenas te sostenías. Gerardo escuchaba, apretando su mano. Somos marido y mujer, dijo él. Debemos compartir tanto las alegrías como el dolor. Lo sé, asintió Sofía, pero en ese momento no lo entendía. Pensé que si era fuerte, tú te recuperarías más rápido, que debía ser tu apoyo. Se secó las lágrimas. Pero un apoyo también puede romperse. Gerardo guardó silencio. Luego dijo, y yo pensaba que era una carga, que estarías mejor sin mí. Sofía lo miró, asustada. ¿Qué quieres decir? Respiró hondo. Yo quería morir en ese bosque, dijo lentamente. Fui allí con las pastillas. Iba a terminar con todo. Sofía palideció. ¿Qué? Exclamó. Gerardo. Pero el ocesno me salvó, continuó él. Pidió ayuda. No pude ignorarlo. Y mientras salvaba a la osa, me di cuenta de que quería vivir. Sofía se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. Dios mío. No lo sabía. Si lo hubiera sabido. Gerardo la abrazó por encima de la mesa. Naria tiene la culpa, susurró. Los dos estábamos en un pozo. Simplemente no hablábamos de ello. Se quedaron así mucho tiempo, llorando juntos, purificándose.
Luego hablaron hasta el amanecer, de que irían juntos a ver al doctor Covarrubias. Terapia de pareja, para aprender a hablar, a no callar. De que Gerardo continuaría su rehabilitación, pero no solo, con apoyo. De que Sofía reduciría sus horas de trabajo. Contratarían a alguien para que ayudara con la casa un par de horas al día, para que lavara, limpiara. Tendrían tiempo el uno para el otro. Lo principal era aprender a pedir ayuda, sin vergüenza, sin callar. Saldremos de esta, dijo Sofía, cuando el cielo empezaba a clarear. Juntos. Gerardo asintió. Juntos. Las semanas siguientes fueron como una nueva vida. Gerardo se dedicaba a la rehabilitación todos los días. Ejercicios por la mañana. Masajes en la clínica 3 veces por semana. Fisioterapia. El brazo paralizado funcionaba cada vez mejor. Podía sostener un tenedor con seguridad. Abrocharse los botones sin ayuda. Escribir. Lento. Con letras torpes. Pero escribir. Sofía estaba a su lado. Apoyándolo. Animándolo. Pero sin presionarlo. Le daba su espacio. Él se ataba las agujetas solo. Se vestía solo. Pedía ayuda solo cuando de verdad la necesitaba. Salían a caminar juntos. Despacio. Media hora al día. Por el parque junto al río. Hablaban de todo. Del pasado. Del futuro. De pequeñas cosas. Por primera vez en medio año. Sofía se rió de verdad. Vieron una comedia en la televisión y ella soltó una carcajada sincera. Contagiosa. Gerardo la miraba y pensaba, está volviendo. La verdadera Sofía que amo. Una vez por semana iban a ver al doctor Covarrubias a sus sesiones conjuntas. Se sentaban en el diván de su consultorio, tomados de la mano, aprendiendo a hablar de sus sentimientos, de sus miedos, de sus necesidades. Díganme, ¿qué les molesta de su pareja?, pedía Covarrubias. Al principio guardaban silencio. Luego Gerardo se atrevió. Me molesta que no pidas ayuda, dijo, mirando a Sofía. Cargas con todo tú sola y luego explotas. Sofía asintió. Y a mí me molesta que te rindas a la primera dificultad, respondió ella. Llevabas 2 años sentado, compadeciéndote de ti mismo, cuando podías haber luchado. Gerardo apretó los labios. Dolía, pero era verdad. Bien, aprobó Covarrubias. Han expresado el problema. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Aprendieron técnicas para no acumular resentimientos, para pedir ayuda sin vergüenza, para decir, estoy mal, en lugar de, todo está bien. En la tercera sesión, Gerardo confesó, tenía miedo de ser débil, dijo. Pensaba que un hombre debe arreglársela solo, sin quejarse, sin lloriquear. Sofía le apretó la mano. Y yo tenía miedo de ser egoísta, añadió ella. Pensaba que una esposa debe sacrificarlo todo por la familia, sus deseos, su salud. Covarrubias los miró con seriedad. Ambos estaban atrapados en estereotipos, dijo. Pero la verdadera fuerza reside en la capacidad de admitir la debilidad. Decir necesito ayuda no es debilidad, es valentía. Asintieron, lo entendieron. Pasó un mes. Gerardo ya podía hacer la mayoría de las tareas domésticas solo. Cocinaba platos sencillos, huevos, pasta, ponía la lavadora, pasaba la aspiradora. Su brazo paralizado funcionaba al 60%. Era suficiente para vivir. Sofía continuaba su terapia. La depresión remitía. Volvía a pintar por las tardes. Acuarelas. Paisajes. Había recuperado su antiguo pasatiempo. Iban juntos al cine. Se reunían con sus amigos. Su vida social estaba volviendo. A principios de diciembre, llegaron sus hijos. Elena con su esposo. Pablo con su novia. Vieron a su padre y se quedaron boquiabiertos. Papá, parece que rejuveneciste, se sorprendió Elena. Gerardo sonrió. Volví a nacer, respondió. Una osa me ayudó. Los hijos se miraron, sin entender, pero no preguntaron. Veían que sus padres eran felices. Eso era lo principal. Por la noche, cuando los hijos se fueron, Gerardo y Sofía estaban sentados en la cocina, tomando un té. Quiero volver a ese bosque, dijo Gerardo de repente. Sofía levantó la cabeza. ¿Para qué?, se sorprendió. Quiero ver ese lugar, explicó él, donde todo comenzó. Quizás nos encontremos a la osa. Sofía lo miró largamente y luego asintió. Vamos, aceptó. Iré contigo. ¿De verdad? Se alegró Gerardo. De verdad, sonrió ella. Ahora estamos juntos en esto. Acordaron ir el sábado siguiente. Gerardo estaba nervioso. Se preguntaba si la osa y su osés no estarían vivos.
¿Se acordarían de él o ya lo habrían olvidado? Sofía notó su nerviosismo. No te preocupes, lo tranquilizó. Los veamos o no. No importa. Lo importante es que intentaste salvarlos. Gerardo asintió, pero en su corazón tenía la esperanza. Tenía muchas ganas de volver a verlos. Van al bosque con la esperanza de ver a la osa. Y la encuentran. Pero lo que Sofía dirá después de este encuentro hará que Gerardo reconsidere todo lo que ha sucedido en los últimos meses. Porque ella vio más de lo que él pensaba. Sábado, 6 de la mañana. Gerardo se despertó antes que el despertador. No podía dormir de la emoción. Sofía ya estaba en la cocina, preparando una mochila, sacando de todo de los armarios, botellas de agua, un termo, sándwiches, un botiquín, una linterna. Sofía, vamos por un par de horas. No por una semana, se rió Gerardo. Sofía se giró. Su rostro estaba serio. Cualquier cosa puede pasar, respondió. Los osos son impredecibles. Gerardo notó algo extraño en sus ojos. Nerviosismo, miedo. ¿Algo más? Quiso preguntar, pero se calló. Tomó su nuevo bastón, uno resistente de madera fuerte. Lo había comprado la semana pasada especialmente para esto. El viejo se había roto en el bosque, cuando lo usó como palanca. Se abrigaron bien, diciembre. Aunque sin nieve, era frío. Salieron al coche. Sofía se sentó al volante. Gerardo, a su lado, miraba por la ventana, recordando aquel día, cómo fue al bosque a morir, cómo escuchó el rugido de los sesno. Viajaron en silencio. Sofía apretaba el volante con fuerza. Los nudillos blancos. Media hora después, tomaron el camino familiar. Se detuvieron a un lado de la carretera, donde comenzaba el sendero hacia el bosque. Se bajaron. El aire era helado, fresco. Olía a pino y a hojas en descomposición. Gerardo caminó primero, apoyándose en su bastón, con paso firme, sin la torpeza de antes. La pierna le obedecía mejor, el brazo también. Sujetaba el bastón con fuerza. Sofía caminaba a su lado, en silencio. Gerardo sentía su tensión. ¿Por qué tan seria?, le preguntó, girándose. Sofía se sobresaltó. Solo estoy nerviosa, respondió rápidamente. ¿Y si la osa es agresiva? Quizá no deberíamos acercarnos. Gerardo negó con la cabeza. No nos atacará, la tranquilizó. Yo la salvé. ¿Se acuerda? Sofía no respondió nada. Siguió caminando en silencio. El bosque era hermoso. Los colores del otoño aún no habían desaparecido del todo. Hojas amarillas y rojas en el suelo. Ramas desnudas contra el cielo gris. Silencio. Solo sus pasos y el trino ocasional de un pájaro. Media hora después, llegaron a la hondonada familiar. Gerardo se detuvo. Es aquí. Este es el lugar. El árbol seguía allí. Un tronco grueso, pero ya pudriéndose, cubierto de musgo. Las piedras seguían en su sitio, las que él había puesto bajo la palanca. Gerardo se acercó. Tocó el tronco. La corteza estaba húmeda, fría. Recordó cómo había levantado este árbol, cómo le dolían los brazos, cómo quiso rendirse, pero el osesno lo miraba de aquella manera. Aquí estaba ella, dijo, mostrándole a Sofía el lugar bajo el árbol, con las patas traseras y el vientre aplastados. Pensé que no sobreviviría. Sofía se acercó. Miró. Tenía los labios apretados. Se notaba que estaba preocupada. ¿Qué te pasa?, le preguntó Gerardo, mirándola. Has estado extraña desde la mañana. Sofía se dio la vuelta. Luego, respondió en voz baja. Primero busquemos a la osa. ¿Querías verla? No. Gerardo asintió, aunque no entendió. Caminaron por la hondonada, mirando a su alrededor. No había rastros, ni arañazos en los árboles, ni excrementos, ni hierba aplastada. Seguramente se fueron lejos, dijo Gerardo con decepción. O incluso se mudaron a otra región. Se sentó en una piedra. Sacó una botella de agua de la mochila. Sofía se sentó a su lado. Silencio. El bosque vivía su propia vida. El viento susurraba entre las ramas. Un cuervo graznó en alguna parte. De repente, Sofía se quedó inmóvil. ¿Escuchas?, susurró. Gerardo aguzó el oído. A la derecha, entre los arbustos, un crujido. Ramas rompiéndose. Algo grande se movía. Se quedaron quietos, conteniendo la respiración. De entre los arbustos salió una osa. Grande, poderosa, con un pelaje pardo y brillante. Era ella. Gerardo la habría reconocido entre mil. Detrás de ella,
El osesno, ya crecido. No la pequeña bola de pelo de entonces, sino casi un adolescente, aunque todavía no un adulto. La osa se detuvo a unos 20 metros. Mirándolos, Gerardo se levantó lentamente. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la emoción. Era ella, viva y sana. La osa dio un paso adelante. El osesno se pegó asustado a su costado, asomándose por detrás de ella. Gerardo, no te muevas, susurró Sofía, asustada. Pero Gerardo no pudo evitarlo. Dio un paso hacia ella. La osa se detuvo, mirándolo fijamente. Los segundos se alargaron como horas. Gerardo extendió la mano lentamente, con cuidado, no para llamarla, solo para mostrarle. Aquí estoy. ¿Me recuerdas? La osa inclinó la cabeza, resopló, y luego se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a los arbustos. El osesno la siguió. Unos segundos después, desaparecieron en la espesura. Gerardo se quedó inmóvil. Le corrían lágrimas por la cara. ¿Me reconoció? O susurró. ¿Viste? Me reconoció. Sofía se acercó por detrás y lo abrazó. Sí, asintió en voz baja. Se acuerda. Se quedaron así un minuto. En silencio. El bosque a su alrededor vivía. Los pájaros cantaban. El viento soplaba. Un arroyo susurraba en alguna parte. Gerardo se giró hacia Sofía. Gracias por venir conmigo, dijo. Era importante. Sofía lo miró a los ojos. Su rostro estaba serio. Le temblaban los labios. Gerardo, tengo que decirte algo, susurró. Le temblaba la voz. Gerardo entendió que era algo importante. Muy importante. ¿Qué? Preguntó con cautela. Sofía lo tomó de la mano y lo llevó hacia las piedras. Siéntate. No te conté toda la verdad sobre ese día, comenzó lentamente. Gerardo frunció el ceño. ¿Qué día? No entendió. El día que salvaste a la osa, respondió Sofía. Gerardo se tensó. ¿A qué te refieres? Preguntó con cuidado. Sofía respiró hondo. Exhaló y lo miró a los ojos. Yo estuve aquí, dijo en voz baja. Lo vi todo. Una pausa. Gerardo parpadeó. ¿Cómo que estuviste aquí? Repitió lentamente. ¿No estabas en casa? Sofía negó con la cabeza. No, susurró. Te estuve siguiendo. Gerardo la miraba. Incrédulo. ¿Siguiendo? Repitió. ¿Por qué? Sofía le apretó la mano con más fuerza. Por la mañana, cuando te estabas preparando, comenzó. Yo no estaba dormida. Vi cuando sacaste el frasco de pastillas de tu escondite. Supe que ibas a matarte. Gerardo palideció. ¿Viste las pastillas? Susurró. Sí, asintió Sofía. Y te seguí. A distancia. Para que no me vieras. Gerardo guardó silencio. Su cerebro se negaba a procesarlo. Cuando te sentaste en el claro y sacaste las pastillas, continuó Sofía, con la voz temblorosa. Yo estaba detrás de los árboles. Quise salir corriendo, detenerte, pero entonces escuché el rugido del osesno. Se secó las lágrimas. Vi cómo te levantaste, cómo fuiste hacia el sonido. Te seguí, en silencio, para que no me notaras. Gerardo escuchaba, sin respirar. Vi cómo trabajaste, continuó Sofía. Más de 10 horas. Tú solo, con un brazo paralizado, levantando ese maldito árbol. Yo estaba en los arbustos, llorando. Quería ayudar, pero entendí que era tu lucha, tu momento. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando la osa se fue, te quedaste ahí de pie, llorando, susurró. Y yo lloré también, escondida detrás de un árbol, porque vi que habías vuelto a la vida. Gerardo la miraba, sin poder hablar. ¿Por qué no lo dijiste? Logró decir finalmente. ¿Por qué montaste aquel escándalo en casa? Sofía sonrió con amargura. Porque tuve miedo, respondió. Miedo de que si te enterabas de que te había seguido, te cerrarías. Que pensarías que te estoy controlando. Volviste a casa vivo, con fuego en los ojos. No quería apagarlo. Le apretó la mano con más fuerza aún. Pero luego empecé a pensar, continuó en voz baja. ¿Y si ese fuego se apaga? ¿Y si vuelves a recaer? Necesitaba darte un empujón. Uno de verdad. Uno duro. Gerardo guardó silencio, procesando lo que oía. Por eso inventé lo del amante, confesó Sofía. Para que te fueras. Para que empezaras una nueva vida. Sin mí. El estorbo. Sin la culpa. Gerardo cerró los ojos. Te sacrificaste, susurró. ¿Para que yo pudiera vivir? Sí, asintió Sofía. Se quedaron en silencio. El bosque a su alrededor,
las piedras bajo ellos. El lugar donde todo había comenzado. Gerardo abrió los ojos y miró a su esposa. «Estás loca», dijo en voz baja. «¿Lo sabes?» Sofía asintió entre lágrimas. «Lo sé. Pude no haberlo logrado», continuó él. «Pude haber muerto». «Lo sé», susurró ella. Gerardo la atrajo hacia sí y la abrazó. «Pero creíste en mí», dijo, hundiendo el rostro en su pelo. «Más de lo que yo mismo creía». Sofía se aferró a él, llorando en silencio. Se quedaron así mucho tiempo, abrazados sobre las frías piedras. El lugar donde él salvó a la osa. El lugar donde la osa lo salvó a él. El lugar donde Sofía observó en silencio cómo su esposo volvía a la vida. «Nos salvamos el uno al otro», susurró Gerardo finalmente. «Sí», asintió Sofía. «Nos salvamos». Gerardo la miraba, sin creer lo que oía. «¿Cómo que estuviste aquí?», repitió lentamente. «Tú estabas en casa. Te vi durmiendo». Sofía negó con la cabeza. «No», dijo en voz baja. «Te estaba siguiendo». «¿Qué?». Gerardo retiró bruscamente la mano. Se levantó y la miró desde arriba. «¿Me estaba siguiendo?». Su voz se elevó. Sofía levantó las manos en un gesto conciliador. «Espera. Escúchame», pidió rápidamente. «Vi cuando tomaste las pastillas. Por la mañana. Supe que ibas a matarte. No podía permitir que eso sucediera». Gerardo se quedó inmóvil. Un caos en su cabeza. «Te seguí a distancia», continuó Sofía en voz baja. «Lo vi todo. Cómo trabajaste. Cómo levantaste el árbol. 6 horas. Yo estaba en los arbustos. Llorando. Se secó las lágrimas. Quería ayudar. Pero entendí que era tu lucha. Si intervenía, te quitaría esa victoria». Gerardo escuchaba en silencio. «Cuando la osa se fue, te quedaste ahí de pie, llorando», continuó Sofía. «Y yo lloré contigo, porque entendí que habías vuelto a la vida». Una pausa. El bosque guardó silencio. «¿Por qué no lo dijiste?», preguntó Gerardo finalmente. Su voz era ronca. «¿Por qué montaste aquel escándalo en casa?». Sofía bajó la cabeza. «Porque tuve miedo», respondió. «Miedo de que si te enterabas de que te había seguido, te cerrarías en ti mismo». Levantó la cabeza y lo miró a los ojos. «Volviste a casa vivo, con fuego en los ojos. Por primera vez en 2 años. Vi vida en ti. No quería arruinarlo». Gerardo guardó silencio, procesando lo que oía. Sofía respiró hondo. «Pero no te he contado todo», continuó en voz más baja. «Lo de la terapia te lo contó el detective. Pero no todo». Gerardo se puso alerta. «¿Qué más?». «Al día siguiente de lo del bosque», relataba Sofía, «fui a ver al doctor Covarrubias. A una sesión de emergencia. Se acercó un paso. Le conté todo», enumeró. «Lo de las pastillas. Lo del bosque. Lo que hiciste». Me escuchó y dijo: «Tu esposo está en un punto de inflexión. Puede ir en cualquier dirección». Gerardo escuchaba en silencio. «Si intervienes ahora», explicó Sofía, «si empiezas a sobreprotegerlo, a controlarlo, volverá a ser un desvalido. Regresará al hoyo en el que estuvo 2 años». Se secó las lágrimas. «Pero si lo dejas ir, si le das libertad», susurró, «podrá encontrarse a sí mismo, hacerse fuerte de verdad». Gerardo se levantó y caminó hasta el borde de la hondonada. Necesitaba procesar la información. «Y entonces inventaste lo del amante», dijo, sin volverse. «Sí», confirmó Sofía en voz baja. «Seguí las recomendaciones de Covarrubias», dijo. «A veces una persona necesita un empujón fuerte para despertar del todo, para no volver a caer en la autocompasión». Su voz temblaba. «Empecé a pensar», confesó. «¿Y si ese fuego se apaga? ¿Y si vuelves a derrumbarte?». Necesitaba darte un empujón. Uno real. Uno duro. Gerardo se giró. «Por eso inventé lo del amante», continuó Sofía. «Para que te fueras. Para que empezaras una nueva vida. Sin mí. La carga. Sin la culpa». «Tú no eres una carga», comenzó Gerardo. «En ese momento yo pensaba que sí», lo interrumpió, «que yo era una carga, que por mi culpa estabas estancado». Se acercó a él. «Pero por dentro me estaba muriendo», susurró. «Rezaba todos los días para que lo lograras, para que no te quebraras, para que no volvieras a esas pastillas». Gerardo la miró largamente. «Entonces, todo este tiempo lo sabías», dijo lentamente. «Lo de las pastillas, lo de la osa, todo. Y mentiste sobre el amante para que yo, ¿qué? ¿Me hiciera más fuerte?». Sofía asintió entre lágrimas. «No sabía qué más hacer», susurró. «Te habrías quedado por lástima».
por sentido del deber, pero no por amor, no por ganas de vivir. Se acercó más. Y yo no necesitaba un esposo que me tuviera lástima, dijo con firmeza. Te necesitaba a ti, al verdadero, al vivo, al fuerte. Gerardo guardó silencio. Un torbellino de emociones en su interior. Ira, lo había engañado. Gratitud, lo había salvado. Dolor, lo había visto al borde del abismo. Amor, había creído en él. No podía discernir lo que sentía. Todo a la vez. Se acercó a ella. Le tomó el rostro entre las manos y la miró a los ojos. «Estás loca», dijo lentamente. «¿Lo sabes?» Sofía sollozó. «Lo sé», susurró. «Pude no haberlo logrado», continuó Gerardo. «Pude haber muerto». «Lo sé», repitió ella. Él se inclinó y la besó en la frente. «Pero creíste», susurró. «Más de lo que yo mismo creía en mí». Sofía lo abrazó y se aferró a él. «Creí», confirmó. «Siempre he creído». Se quedaron abrazados. El bosque a su alrededor. Silencio. Solo el viento entre las ramas y el lejano picoteo de un pájaro carpintero. Caminaron de vuelta al coche en silencio. Gerardo no miraba a Sofía. Iba adelante, apoyándose en su bastón. Toc toc, toc toc. Los pensamientos se le enredaban en la cabeza. Ella lo había visto todo. Cómo quería morir, cómo sacó las pastillas, cómo lloró por la osa. Y luego mintió. Inventó un amante. Lo obligó a irse. Sofía caminaba detrás. En silencio, temerosa de hablar. Llegaron al coche. Subieron. Sofía encendió el motor, pero no arrancó. «Gerardo», comenzó en voz baja. «Vámonos», la interrumpió. «A casa». Su voz era neutra, fría. Sofía asintió y se incorporó a la carretera. Condujeron en silencio. Sofía apretaba el volante, mirando al frente. Gerardo miraba por la ventana. Pasaban árboles desnudos. Un cielo gris. Campos vacíos. Pensaba. Ella lo había visto en lo más profundo. Vio las pastillas y no lo detuvo. Le permitió luchar solo. ¿Fue correcto o cruel? Inventó un amante. Le rompió el corazón. Lo obligó a irse. ¿Fue un rescate o una traición? No lo sabía. No podía desenredar sus sentimientos. Ira, gratitud, dolor, amor, todo a la vez. Sofía sollozó en voz baja. Se secó una lágrima sin apartar la vista de la carretera. Gerardo la miró. Le temblaban los hombros. Estaba llorando. «Para», dijo él. «¿Qué?» No entendió ella. «Para el coche». Sofía se orilló. Apagó el motor y se quedó sentada, aferrada al volante, llorando. Gerardo se giró hacia ella. Sofía la llamó en voz baja. Ella levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, la cara mojada de lágrimas. «No sé qué decir», comenzó él lentamente. «No sé si tu método fue el correcto. Quizá no. Quizá fue peligroso. Quizá pude haberme roto del todo». Le tomó la mano. «Pero me salvaste», dijo en voz baja. «A tu manera. Dura. Dolorosa. Pero me salvaste». Sofía sollozó. «Perdóname», susurró. «No quería hacerte daño. Es que no sabía cómo hacer otra cosa». Gerardo le apretó los dedos. «Entiendo», respondió. «Creíste en mí más que yo mismo. Viste en mí una fuerza que yo no veía». La atrajo hacia sí y la abrazó. «Gracias», susurró en su pelo. «Por no rendirte. Por luchar por mí». Sofía lo abrazó con fuerza, llorando en su hombro. Se quedaron así un buen rato en el coche, a la orilla de una carretera vacía, abrazados, llorando los dos. Luego Sofía se apartó. Se secó las lágrimas. «¿Vamos a casa?», preguntó en voz baja. Gerardo asintió. «Sí, a casa». Encendió el motor y volvió a la carretera. El resto del camino lo hicieron en silencio. Pero ahora era un silencio diferente. No frío, sino cálido. Reconciliador. Gerardo sostenía la mano de Sofía. Ella sonreía a través de las lágrimas. Llegaron a casa ya de noche. Entraron. Se quitaron los abrigos en silencio y se sentaron en la cocina. Sofía puso la tetera. Gerardo dijo, sirviendo el té: «Quiero que hagamos un pacto». Él la miró. «¿Sobre qué?» «No volver a mentirnos nunca más», dijo ella con firmeza. «Pase lo que pase, por muy terrible que sea, diremos la verdad». Gerardo asintió. «De acuerdo», respondió. «Ni mentiras ni secretos». Sofía extendió la mano sobre la mesa. Él tomó su palma. «Y otra cosa», añadió ella. «Pediremos ayuda. Cuando estemos mal, lo diremos. No nos lo callaremos».
No aguantaremos. De acuerdo, repitió Gerardo. Terminaron el té y se quedaron sentados mucho tiempo, hablando de sus miedos, de sus esperanzas, del futuro. Quizá deberíamos ir juntos a ver a Covarrubias, propuso Sofía. Terapia de pareja. Para aprender a hablar correctamente. Gerardo lo pensó y asintió. Buena idea, aceptó. Se levantaron. Lavaron los platos juntos. Gerardo lavaba con una mano. Sofía secaba. Se acostaron tarde, abrazados bajo las sábanas. Sofía, susurró Gerardo en la oscuridad. Respondió ella. Somnolienta. Te amo. Una pausa. Yo también te amo, susurró ella. Por primera vez en 2 años. No había frialdad entre ellos. No había un abismo. Yacían abrazados. Gerardo cerró los ojos y se durmió tranquilamente, sin pesadillas. Se despertó por la mañana con el olor a café. Sofía estaba en la cocina preparando el desayuno, tarareando en voz baja. Gerardo se levantó, se acercó y la abrazó por la espalda. Buenos días, dijo él. Ella se giró y sonrió. Buenos días. Desayunaron juntos. Hablaron de los planes para el día. Sofía propuso dar un paseo por la tarde. ¿Al parque?, preguntó Gerardo. Al parque, aceptó ella. Cosas sencillas. Conversaciones normales. Pero ahora eran reales. Por la tarde pasearon por el parque, despacio, tomados de la mano. Sofía señalaba los árboles. Contaba cómo estarían en primavera. Gerardo escuchaba, sonriendo. La vida continuaba. Y era buena. Pasó 1 mes y medio desde su regreso al bosque. Mediados de febrero. Gerardo hacía ejercicio todas las mañanas en el patio, a pesar del frío. Sentadillas, lagartijas en una banca, ejercicios con pesas. Su brazo izquierdo funcionaba al 85%. Podía escribir, sostener objetos pesados, incluso cortar leña. Sofía pintaba por las tardes. Acuarelas, paisajes de invierno. La depresión había remitido, los medicamentos ayudaban, y la terapia también. Volvía a sonreír de verdad. Iban a ver a Covarrubias 1 vez por semana a sus sesiones conjuntas. Aprendían a hablar de sus sentimientos, a no acumular resentimientos, a pedir ayuda. La vida se había recompuesto. Un jueves por la noche. Sonó el timbre. Gerardo abrió. En el umbral había un hombre de unos 50 años con uniforme de guardabosques y una mochila a la espalda. Buenas noches, saludó. ¿Es usted don Gerardo Herrera? El que salvó a la osa en otoño. Gerardo se sorprendió. Sí, soy yo, asintió. ¿Pero qué pasó? El guardabosques sonrió. ¿Puedo pasar?, preguntó. Quiero mostrarle algo. Gerardo lo dejó entrar. Sofía salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Buenas noches, saludó el guardabosques. Me llamo Miguel Ángel. Trabajo en la reserva de la biosfera, en la región vecina. Pasaron a la cocina. Se sentaron a la mesa. Miguel Ángel sacó una tableta. Me enteré de su caso por unos colegas, explicó. Quiero mostrarle algo. Encendió la tableta. Buscó unas fotografías y se la pasó a Gerardo. En la pantalla, una osa grande y parda. Y 3 osesnos a su lado. Uno grande, 2 muy pequeños. Gerardo la reconoció al instante. «Es ella», exclamó. «Pero son 3 osesnos». Miguel Ángel asintió. «Sí», confirmó. «El que usted vio en otoño. Y 2 nuevos. Nacieron en enero-febrero. En la osera». Sofía se acercó y miró por encima del hombro de su esposo. La osa en la foto se veía sana, fuerte. Los pequeños osesnos eran diminutos, peludos. Tuvo más crías, susurró Sofía. La vida continúa. Sí, asintió el guardabosques. Pero no se trata de eso. Pasó a las siguientes fotos. Las últimas 2 semanas ha estado haciendo algo extraño, dijo con seriedad. ¿Qué exactamente?, preguntó Gerardo, inclinándose más. Viene al borde del bosque, cerca del pueblo, explicó Miguel Ángel. Normalmente, las osas con crías recién nacidas no abandonan la osera hasta la primavera, pero ella sale todas las tardes. Se sienta en el linde del bosque y espera. Mostró más fotos. La osa sentada al borde del bosque, mirando hacia el pueblo, los osesnos a su lado. La observamos con cámaras, continuó el guardabosques. No es agresiva, simplemente se sienta. Espera unos 10 o 15 minutos. Y luego se va. ¿Qué espera?, no entendió Gerardo. Miguel Ángel lo miró con seriedad. Creemos que lo está buscando a usted, dijo simplemente.
por alguna razón. ¿Se acuerda? ¿Quiere mostrarle algo o agradecerle? No lo sé. Sofía susurró. Quiere mostrarle que todo está bien. El guardabosques asintió. Es posible, aceptó. Puedo llevarlos allí mañana. Suele venir al atardecer. Nos da tiempo. Gerardo miró a Sofía. ¿Vamos? Preguntó. Sofía asintió sin dudar. Claro que sí. Al día siguiente. Salieron a las 4 de la tarde. Iban en la camioneta del guardabosques. Una vieja Ford Lobo que se sacudía en cada bache. Miguel Ángel les hablaba de la osa, de cómo sus colegas se sorprendían de su comportamiento. Sabe, los osos tienen una memoria fenomenal, decía. Recuerdan lugares, personas, pero que lo haga después de 4 meses. Es muy raro. Gerardo guardó silencio, mirando por la ventana. Sofía le sostenía la mano. Quizá ella entiende más de lo que creemos, dijo él finalmente. El guardabosques asintió. De eso estoy seguro. Llegaron 1 hora después. El linde del bosque. Un pequeño claro. A lo lejos se veía el pueblo. Lucecitas en las ventanas. Miguel Ángel los llevó a un puesto de observación. Una torre de madera de unos 4 metros de altura con un techo. Desde aquí observamos, explicó, señalando el borde del bosque. Suele salir por allí, entre esos pinos. Subieron a la torre. Se sentaron en una banca. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa. Sofía se acurrucó junto a Gerardo. ¿Tienes frío?, le preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. No, estoy nerviosa. Él la abrazó. Yo también. Esperaron unos 20 minutos. Silencio. Solo el viento soplaba entre las ramas. Y un cuervo graznó en la distancia. De repente, Miguel Ángel susurró. Miren, del bosque salía la osa. Lenta, cautelosamente. Se detenía. Olfateaba. Seguía adelante. Detrás de ella. Los osesnos, uno grande. El mismo que Gerardo recordaba. 2 diminutos. Peludos. Torpes. La osa se detuvo en el borde del claro y giró la cabeza hacia la torre. Miraba. Gerardo contuvo la respiración. Estaba tan cerca. A unos 30 metros. La osa se sentó. Los osesnos jugaban a su alrededor. Los pequeños hundían el hocico en la tierra. El mayor se sentó junto a su madre. La osa seguía mirando en dirección a la torre. Inmóvil, fijamente. Pasó 1 minuto. 2. 3. Nos ve, susurró Gerardo. Nos siente, respondió el guardabosques igual de bajo. Los osos no ven bien de lejos, pero su olfato y su oído son fenomenales. Sofía apretó la mano de Gerardo. ¿Y si bajamos?, susurró. Para acercarnos. Miguel Ángel negó con la cabeza. Mejor no, advirtió. Está con recién nacidos. Es demasiado peligroso. Si lo considera una amenaza, atacará sin pensarlo. Se quedaron en silencio, mirando a la osa. Ella los miraba a ellos. 5 minutos. 7. 10. La osa permanecía inmóvil. Solo giraba la cabeza de vez en cuando para vigilar a los osesnos, para que no se dispersaran. Gerardo la miraba y sentía algo extraño. Una conexión, un entendimiento, como si hablaran sin palabras. Estoy viva. Me salvaste. Me acuerdo. Le corrían lágrimas por la cara. No se la secó. Sofía lloraba a su lado. En silencio, sin sonido. Después de 12 minutos, la osa se levantó y miró a sus osesnos. El mayor corrió hacia ella. Los pequeños seguían jugando en la tierra. La osa los empujó con el hocico. Los reunió a los 3 y se giró hacia la torre. Una última mirada de unos 30 segundos. Y luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Lenta, majestuosa, con los osesnos detrás. El mayor miró hacia atrás una vez, y luego desapareció en la espesura. 1 minuto después, ya no se les veía. Gerardo y Sofía se quedaron en la torre mucho tiempo, en silencio, mirando el claro vacío. Vino a mostrarte, susurró Sofía finalmente, que la vida continúa, que todo está bien. Gerardo asintió. Sí, asintió con voz ronca. A mostrar que ambos lo logramos. Miguel Ángel bajó primero, dándoles tiempo para estar a solas. Bajaron 10 minutos después. Subieron a la camioneta en silencio y condujeron a casa. Pero era un silencio bueno, lleno de significado. Gerardo sostenía la mano de Sofía. Sentía su pulso latir, sincronizado con el suyo. Llegaron a casa tarde. Se sentaron en la cocina. Sofía preparó té. Sigo pensando, dijo ella.
revolviendo el azúcar. ¿Por qué vino? Gerardo rodeó la taza con ambas manos, incluso la izquierda. Los dedos la sujetaban con firmeza. Para mostrar que la vida continúa, respondió él. Tuvo nuevos sosesnos. Vive. Sigue adelante. Sofía lo miró. Como nosotros, susurró. Gerardo asintió. Sí, como nosotros. Terminaron el té. Se fueron a dormir. Abrazados. Cálidos. Cercanos. Una semana después, Gerardo fue a su revisión con el médico. El doctor le revisó los reflejos, la fuerza de agarre, la movilidad de los dedos. Sacudía la cabeza, emitiendo sonidos de sorpresa. Don Gerardo, esto es fantástico, dijo finalmente. El brazo está recuperado en un 90%. Gerardo sonrió. Qué bueno, respondió. Normalmente, después de un derrame como el suyo, el máximo es un 50%, continuó el médico. ¿Qué hizo? ¿Qué procedimientos? ¿Quizá un nuevo método? Gerardo se encogió de hombros. Salvé a una osa, respondió simplemente. El médico se rió. Bueno, el sentido del humor sí que lo ha recuperado por completo, bromeó. Gerardo no se molestó en explicar. Solo sonrió. Por la tarde, él y Sofía estaban sentados en el porche de la casa, mirando el atardecer. El cielo estaba rojo, las nubes moradas. El frío arreciaba, pero ellos se sentían cálidos, acurrucados el uno junto al otro. ¿Sabes?, dijo Sofía pensativa. A veces pienso, ¿y si la osa vuelve a venir? Gerardo la abrazó por los hombros. No lo sé, respondió. Quizá venga, quizá no. Hizo una pausa. Pero sé una cosa, continuó en voz baja. Ya no soy la persona que era hace 2 años. Sofía se giró hacia él. ¿Y quién eres ahora?, le preguntó. No soy un inválido, dijo Gerardo lentamente. No soy una carga. Solo soy un hombre que lucha y, a veces, gana. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Los dos luchamos, susurró. Y ganamos juntos. Se quedaron así hasta que oscureció. Juntos. En silencio. Felices. En algún lugar lejano del bosque, una osa y sus osesnos dormían en su osera invernal. Dormían desde el otoño y dormirían hasta la primavera. Pero cuando llegara el calor, saldrían a la luz, fuertes, vivos, listos para una nueva vida. La vida continuaba. Para todos. Gracias por leer. ¿Qué piensas de esta historia? Comparte tus impresiones. Tu comentario es muy valioso para nosotros.